La búsqueda del cuerpo de Lutero comenzó antes del amanecer. Una niebla densa y húmeda se había espesado en torno a los muros del monasterio, y desde las 5 de la mañana se oía un ruido sordo en la galería oeste, como si alguien estuviera pasando las uñas por la cal del interior. El criado que había abierto primero la puerta de la celda cayó con fiebre aquel mismo día, y 3 días después murió sin recobrar el conocimiento. Lutero yacía de lado, con la boca abierta y los ojos hundidos. Según el arcipreste Johannes, la piel de su rostro se volvió gris, sus dedos se curvaron como si tuviera artritis, y una sustancia oscura manaba de su boca y orejas. 6 semanas antes, el cuerpo no mostraba signos de descomposición. Seguía leyendo, escribiendo y reuniendo el círculo los domingos. Sin embargo, ya entonces se notaba la descomposición. Caminaba con dificultad, se asfixiaba en las escaleras, sudaba profusamente incluso en reposo. En una de las cartas enviadas a Leipzig, se quejaba: «Mi carne se ha vuelto plomiza, la comida no se digiere, mi mente está nublada. Por la noche, oigo susurrar a las paredes». Durante mucho tiempo, se consideró que estas palabras eran una alegoría, pero a finales de enero, el delirio se había hecho constante. Según el doctor Karl Zimmer, que trató a Lutero, los principales síntomas eran hinchazón de los miembros inferiores, fiebre constante y una erupción oscura en las axilas. Le recetó una tintura de anís, vinagre y cenizas de madera, y le recomendó una abundante sangría, realizada 4 veces cada 15 días. La sangre era espesa, con olor a hierro rancio. En su último informe escribió: «Me inclino por una estasis de bilis negra y putrefacción de las vísceras, causada por vapor malo o humedad impura. Algunos de los síntomas, sin embargo, me son desconocidos». Los criados que cuidaban de Lutero empezaron a quejarse. Uno dijo que su ropa estaba mojada por la mañana, como si hubiera pasado la noche en un pantano. Otro afirmaba que al tocarle la piel sentía un hormigueo, como si algo se moviera debajo. Los guardias prohibieron la entrada de personas ajenas a su celda. Incluso a sus compañeros más cercanos se les permitía entrar de uno en uno, y no más de un cuarto de hora. Durante esos días corrió el rumor por el monasterio de que el maestro habla con alguien por la noche. Un novicio contó que había oído 2 voces, una de ellas alta y casi infantil. En su último sermón, pronunciado en una capilla abarrotada, se le quebró la voz. Habló de la venganza venidera, de que Babilonia misma está hundiendo sus garras y de que el tambor ya está sonando detrás de ella. Después, se sumió en el silencio. No habló con nadie, solo pidió que le trajeran sal, vino y un crucifijo, que colocó en su cabecera envuelto en un paño gris. El escriba observó que Lutero no tocaba el pan, solo bebía agua y una vez orina. Decía que era más pura que todo lo que Dios le daba ahora. Úlceras comenzaron a aparecer en su cuerpo, primero en la zona de la ingle y bajo las rodillas, luego en el estómago. Algunas sangraban, otras se abrían y rezumaban pus con olor a aceite rancio. Uno de los médicos, invitado extraoficialmente desde Torún, sospechó envenenamiento. Afirmó que todo apunta a venenos de origen vegetal, posiblemente con raíz negra y setas molidas. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba. 2 días después, desapareció. La leyenda dice que huyó. Según los informes de los criados, fue encontrado ahorcado en el bosque con una cruz quemada en el pecho. Los criados
empezaron a abandonar sus obligaciones. Se reforzó la seguridad en el monasterio. 3 antiguos soldados fueron asignados a la celda de Lutero. Uno de ellos declaró más tarde bajo juramento: se levantaba por la noche y arañaba la piedra. Podíamos oírlo. Un día gritó la palabra Verflucht 8 veces seguidas y luego se calló. Y por la mañana había una grieta en la pared de su celda, como si le hubieran dado un puñetazo, solo que era desde dentro. El último mes de su vida apenas escribió. Solo quedaron retazos, una lista de nombres con líneas tachadas, oraciones ilegibles, la palabra sangre, repetida docenas de veces. Todos los papeles fueron confiscados tras su muerte, oficialmente para recopilar una biografía eclesiástica. De hecho, fueron destruidos. Se rumorea que un ejemplar fue vendido por mucho dinero a un comerciante de Augsburgo. En él, Lutero afirmaba haber visto un arcángel negro de pie en la puerta y exigiendo la devolución de su pago. El cadáver hallado en su celda mostraba una hinchazón antinatural del abdomen, un grave oscurecimiento de la piel del cuello y el pecho y la pérdida parcial del cabello y las uñas. Según el informe del médico municipal de Wittenberg, la autopsia mostró signos de putrefacción interna característicos de la tercera fase de la peste. Aunque no había signos externos de infección, el hígado estaba poroso, los pulmones ennegrecidos, el estómago vacío, salvo por un espeso sedimento de color negro. El entierro fue aplazado. El cuerpo desprendía un olor tan fuerte que los monjes que acompañaban el traslado del ataúd vomitaron. Uno perdió el conocimiento. La tapa se colocó a martillazos sin ceremonia alguna. El ataúd fue transportado de noche. Había hombres armados en la puerta. Algunos transeúntes intentaron mirar y les rompieron los dientes. La decisión fue aprobada por el ayuntamiento, pero no se explicó. En una posada cercana se murmuraba que Lutero no murió de causas naturales. Algunos dijeron que por veneno. Otros decían que de pecado. Un anciano dijo que fue castigo por romper con la iglesia. El ataúd con el cuerpo de Lutero permaneció en la capilla interior del monasterio durante 2 días. No fue levantado, ni enterrado, ni abierto. Las puertas fueron selladas con cera con el escudo de la ciudad de Wittenberg. La tercera noche, un vigilante llamado Matthias Breitmann fue encontrado muerto a la entrada de la capilla. Tenía la cara contorsionada y la piel cubierta de cenizas. Según el registro de la policía, la causa de la muerte fue una hemorragia interna, posiblemente por miedo. El cuerpo fue retirado antes del amanecer, sin dejar rastro. Mientras tanto, en las salas superiores del monasterio, se celebraba una reunión. Representantes de la Escuela de Teología de Leipzig, que habían llegado a Wittenberg 2 días antes de la muerte de Lutero, exigieron que se les informara de las circunstancias. No se les permitió ver el cadáver. La razón verbal fue la amenaza de la moral y la superstición. La real era sembrar el miedo. Uno de los monjes dijo haber oído a alguien en la capilla recitando un salmo por la noche, pero la puerta permaneció sellada. Los registros del Magister Jacob Stein, conservados en el archivo de Erfurt, afirman. Algunos afirman que queda aliento en el cuerpo. No se mueve, pero sale vapor, incluso a través de la madera. Y si te acercas a la tapa, puedes oír un ruido sordo, como el de una cueva. Estas palabras se reconocen como ficción, pero al 4.º día, las paredes de la celda de Lutero se agrietaron y en el almacén contiguo apareció un depósito de color verde oscuro. La mujer de la limpieza que lo encontró
se quedó ciega más tarde. Murió una semana después con fiebre. Al mismo tiempo, comenzó una lucha sobre quién tenía derecho a hablar en nombre de Lutero. Martin Blumhardt, jefe de la iglesia de Halle, afirmó que Lutero le había entregado en vida un pergamino con sus últimas instrucciones. Pero nadie ha visto nunca el pergamino. Otro declarante, el pastor Otto Krause, aseguró que Lutero había estado preparando su regreso a la doctrina católica en las últimas semanas. Esto provocó la ira de los partidarios de la Reforma. Comenzaron las reuniones secretas. En una semana, 9 hermanos habían abandonado el monasterio. Uno de ellos fue encontrado en el bosque, degollado y con la palabra traidor grabada en el pecho. El cuerpo no pudo ser embalsamado. Un intento de abrirlo para realizar una limpieza preliminar terminó con vapor escapando de las heridas, quemando las palmas de las manos del cirujano. Según el informe del médico Hans Meyer, el hígado en la autopsia emitía alquitrán negro. No se encontró corazón. En el lugar donde debería estar hay una cavidad llena de algo duro como una piedra. Esa misma noche, Meyer desapareció. Su casa fue incendiada. Se quemó todo el piso. Fragmentos quemados de diagramas anatómicos fueron sacados de las ruinas. Los pastores insistieron en un entierro inmediato. El pueblo exigió un funeral público. Las calles de la ciudad estaban tensas. Las leyendas circulan entre la gente común. Algunos han visto la silueta de Lutero junto a la ventana, otros han oído su voz. Una lavandera afirmó que se le había aparecido en sueños y le había pedido que abriera el ataúd. Según el testimonio de uno de los guardianes, las ancianas empezaron a acudir en masa al convento, rezando de rodillas como si quisieran curarse. Cuando las echaban, arañaban la piedra con las uñas y repetían: «No se ha ido, está en la pared». Esto coincidió con el comienzo de los rumores de sonidos en el muro oeste del monasterio. Primero, un leve golpeteo, luego lo que sonaba como raspaduras o roces. Uno de los monjes que estaba allí de guardia nocturna escribió más tarde: «Parecía como si alguien estuviera moviendo huesos dentro del muro». Al inspeccionar de cerca, se encontraron huecos en el interior. Por orden del superintendente, el pasadizo se tapió de nuevo, pero los ruidos no cesaron. Al quinto día, el ayuntamiento exigió un entierro. La procesión se redujo al mínimo. Solo se permitió que 3 clérigos y 16 soldados se acercaran al ataúd. La gente se reunió en la plaza, pero no se mostró el cuerpo. El ataúd fue sacado por la noche. Uno de los soldados que lo transportaba confesó más tarde: «Era más ligero de lo que debería, como si estuviera vacío. Pero había algo rodando dentro». Mientras descendía a la cripta, uno de los sacerdotes empezó a sangrar por la nariz y los oídos. Se lo llevaron. Murió 2 días después. El ataúd se cerró con 4 cerrojos, se cubrió de cal y se vertió cera. El monasterio fue cerrado. Se declaró que el lugar de la muerte de Lutero no era un lugar de peregrinación, sino un santuario privado. Un santuario privado que no sería consagrado hasta que la superstición fuera eliminada. Mientras tanto, en el norte de Alemania, comenzaron a decir que no había muerto, sino que se lo habían llevado. En Magdeburgo apareció un panfleto: «El maestro está en el muro, está escuchando. Volverá cuando nos retiremos». En la segunda quincena de febrero comenzaron una serie de crisis nerviosas
En el monasterio, 3 monjes entraron en delirio, acusándose mutuamente de traición. Uno se arrojó por una ventana, otro se atrincheró en una celda, dibujando con sangre citas del Salmo 90. Se suspenden los oficios. El arzobispo de Meissen propuso el cierre total del monasterio. La decisión fue rechazada, pero se reforzó la guardia. La biografía oficial de Lutero, publicada un mes después, no contiene mención alguna a úlceras, delirio o autopsia. La muerte se describe como el tranquilo paso de un hombre justo hacia la noche. Ni una palabra sobre ruidos o grietas en las paredes, pero una copia del informe privado del médico del monasterio ha sobrevivido en los archivos. La última línea dice: si era un cuerpo, no sabía que estaba muerto. Confirmen. Y continuaré con la tercera parte, donde la muerte de Lutero empezará a afectar a la propia doctrina, creando cismas, miedo y nuevas formas de fanatismo religioso. Una semana después del entierro de Martín Lutero, estallaron disturbios en Wittenberg. En la iglesia parroquial de San Pedro, durante el sermón, alguien gritó que el maestro ha muerto sin corazón y Dios ha dejado la carne de un hereje. El pastor perdió el rumbo. La multitud se descontroló y el oficio terminó en una masacre, reprimida con la ayuda de la guardia de la ciudad. Uno de los participantes confesó más tarde: yo no grité, simplemente salió de mí. Fue como un susurro desde dentro. Mientras tanto, empezaron a llegar al monasterio predicadores ambulantes. Algunos afirmaron haber oído la voz de Lutero, ordenándoles dejar los libros y escuchar las paredes. Uno de ellos, un anciano sacerdote con una mano abrasada, afirmó que el día de su muerte había visto una sombra de aspecto humano desprenderse de su cuerpo y penetrar en el muro occidental del monasterio. Le echaron, pero a la mañana siguiente encontraron en la capilla la palabra tallada en piedra: aquí. En el interior del monasterio ocurrían cosas extrañas. La cal de las paredes de las celdas empezó a desprenderse. Los monjes se quejaban del frío nocturno y del olor nauseabundo de los estrechos pasillos. Uno de ellos, el hermano Thomas, dijo que, por la noche, era como si la piedra respirara. Otro empezó a tener convulsiones y a gritar en un idioma desconocido. Lo encerraron. 2 días después, murió de un paro cardíaco, abrazado a sus propios pies. En su celda se encontró una página con letra de Lutero, pero los expertos de Halle dictaminaron que era una pura falsificación. Se avecinaba una crisis doctrinal. Los partidarios de Lutero estaban divididos. Algunos creían que su muerte, sacrificial y profética, otros que murió bajo la opresión del pecado, en la locura, y esto, un signo de la ira de Dios. Aparecieron las primeras revueltas abiertas. En un pueblo cercano a Leipzig, se quemaron todos los ejemplares de los tratados de Lutero, acusándolos de abrir las puertas del infierno. En Hamburgo, una turba intentó destruir una iglesia donde enseñaba uno de los discípulos de Lutero. Los participantes fueron dispersados, pero uno de ellos gritó antes de morir: no se ha ido. Ha entrado en nosotros. La celda de Lutero fue vigilada en el monasterio. Permaneció cerrada, pero empezaron a producirse cambios en ella. La cama de madera se había astillado y agrietado como por el calor extremo. Las vigas del techo estaban manchadas. Se colocaron 2 perros guardianes en la entrada. Ambos murieron 24 horas después. Echando espuma por la boca,
y con marcas de garras en el vientre. Oficialmente, rabia. Extraoficialmente, no se encontró ninguna mordedura. Uno de los pastores que viajaban desde Erfurt dijo: «Esto es un castigo por orgullo. Establecimos la iglesia sobre la carne, no sobre el espíritu. El cuerpo en el que vivía la rebelión ahora se está pudriendo y sale humo de él». Su discurso provocó una división en la asamblea. 3 pastores se negaron a dar la comunión a los fieles hasta que se reuniera el consejo. Esto se convirtió en un precedente. Los servicios se suspendieron en Wittenberg durante un tiempo. La gente del pueblo ha empezado a enfermar. Primero los niños. Se despertaron gritando sin poder hablar, golpeándose la cabeza contra las paredes. Luego, los ancianos. Uno de ellos cayó con fiebre al 5.º día y antes de morir, repitió: «Mira a través de la piedra», susurra a través de la mampostería. Los informes médicos no encontraron signos de infección, pero en el archivo, sellado más tarde, había un registro. El muerto olía a cal y a sudor, cadavérico. Ante la insistencia de la guardia de la ciudad, el monasterio fue puesto bajo vigilancia. Pero la 8ª noche volvieron a oírse ruidos procedentes del muro occidental. Los soldados afirmaron haber oído no solo roces o estruendos, sino el habla. Las palabras eran indistintas, pero el ritmo parecía el de un salmo. Uno de ellos, el capitán de la guardia, se golpeó el pecho gritando: «¡Silencio, silencio, silencio!». Fue despedido. Esa misma noche se ahorcó. Su nota de suicidio solo tenía una palabra: pecado. El arzobispo de Meissen llegó con una inspección. Intentó entrar en la celda. Le abrieron la puerta. Dentro hacía frío y había una fina capa de humedad en el suelo. La piedra bajo el crucifijo estaba agrietada y el aire era espeso como el humo. El arzobispo no dijo nada. Salió en silencio. Dio órdenes de tapiar la entrada y no contar a nadie lo que había visto. Cuando regresó a Meissen, renunció a su autoridad. En su cuerpo, un mes después, encontraron úlceras, similares a las que Lutero había tenido en sus últimos días. El norte de Alemania se estaba fragmentando. En Rostock, un grupo de teólogos declaró públicamente que una doctrina que sale de un cuerpo putrefacto no puede ser pura. En respuesta, sus cartas fueron quemadas en Wittenberg. En Gotinga, los protestantes atacaron una parroquia católica, acusándoles de envenenar al maestro. Se derramó sangre en ambos bandos. Creció el miedo. En ese momento, el monasterio fue finalmente sellado. Se denegó el acceso. Todos los hermanos fueron trasladados. Los lugareños afirmaban que el vapor se elevaba por encima del muro occidental por la noche, incluso a temperaturas bajo cero. A veces se oye un repiqueteo silencioso, como de metal. Empezaron a dejar pan, velas y pelo en el muro. Nadie daba órdenes, pero todos sabían que había que dar algo. En primavera, el 40º día después del entierro, el monasterio se anunció oficialmente un lugar de silencio. Esta decisión fue tomada con carácter de urgencia por el Consejo de Iglesias de Alemania Central, con el apoyo secreto de representantes de los príncipes protestantes. El motivo era evitar la propagación de la superstición y la desestabilización del mundo religioso. Sin embargo, la verdadera razón fue que ninguno de los influyentes pastores que acudieron a evaluar la situación aceptó pasar la noche en el monasterio. El informe de la encuesta del pastor Johannes Gildenstein decía: sensación
de una vibración interna en la piedra. La luz desaparece en la entrada del lado oeste. Al permanecer cerca de la pared durante mucho tiempo, sabor metálico en la boca, dolor de cabeza, sensación de presión en el pecho. El documento fue clasificado. Se entrevistó a los testigos. 2 fueron encerrados en un hospital para enfermos mentales. 1 rayó en la pared del pabellón: "No se está pudriendo en la tierra, se está pudriendo en nosotros". Mientras tanto, comenzaron a producirse fenómenos sobre el terreno que más tarde serían relatados como las investigaciones de Wittenberg. En Lauenburg, un pastor se quedó mudo tras intentar leer en voz alta un extracto de la última carta de Lutero. En Saale, los niños empezaron a dibujar caras sin ojos, afirmando que así era el maestro en sueños. En Leipzig, una imprenta que preparaba una colección de sermones de Lutero, acompañados de un prefacio sobre su muerte pacífica, ardió durante la noche. El fuego se inició en una estantería donde se almacenaban hojas de corrección. El impresor, que intentó salvar los papeles, murió más tarde asfixiado. Los testigos describieron que, antes de morir, se golpeaba la cara como si ahuyentara moscas. Al oeste de Wittenberg se formó un movimiento que los historiadores llamarían más tarde la Hermandad Muda. Se trataba de mendigos, peregrinos y antiguos alumnos de monasterios que habían renunciado al habla y a la comunicación. Caminaban en grupos de 5 o 6 personas, portando fardos de ceniza, retazos de tela, hojas quemadas. En el pecho llevaban una cruz dibujada con ceniza. Se reunían en el muro occidental, inmóviles durante la noche. Cuando los guardias intentaron dispersarlos, empezaron a susurrar el mismo pasaje del Génesis. Y las tinieblas estaban sobre el abismo, y las tinieblas eran la palabra. El miedo se apoderó de ellos. El ayuntamiento prohibió mencionar el nombre de Lutero en los sermones públicos. A los estudiantes de teología se les ordenó estudiar solo obras canonizadas. Cualquiera que distribuyera copias manuscritas de los últimos escritos de Lutero era declarado hereje. El primer juicio amañado tuvo lugar en Erfurt. El profesor acusado afirmó que por la noche vio la cara de Lutero en la pared de su propia celda y que le dijo que terminara de escribir la epístola. Fue ejecutado en la plaza del mercado. Antes de morir, gritó: "Ha vuelto. Está en la piedra". Se intentó demoler el monasterio. Los trabajos comenzaron en junio. Primero se demolió el muro exterior del ala oriental. Luego se acercaron al ala occidental. Pero en cuanto empezó el martilleo sobre la piedra, 5 trabajadores sintieron dolor en los ojos. 2 se quedaron ciegos. 1 murió de una hemorragia cerebral. El trabajo se detuvo. El arquitecto, que venía de Halle, se marchó a toda prisa. En su diario escribió: "Al tercer golpe, la piedra gimió. Lo oí. No era un eco". Después, el monasterio fue rodeado por una valla de madera y declarado cerrado para siempre. En el mapa de Wittenberg, publicado ese mismo año, por primera vez no se menciona el edificio del monasterio. En su lugar, hay un vacío. Todas las referencias posteriores a la historia de la Reforma pasaron a ser estrictamente calibradas, desprovistas de corporeidad, sin mención de los detalles de la muerte. Aparecieron nuevos tratados sobre la trascendencia espiritual de Lutero, en la que su cuerpo no muere, sino que resucita en la doctrina. Pero los rumores no desaparecieron. Los pastores afirmaban que cuando se leían ciertos pasajes de sermones posteriores, salía vapor del pergamino.
Los granjeros llevaban pollos, sal y carbón al muro oeste, no como ofrenda, sino como pago. Los niños evitaban las calles fuera del monasterio. Los comerciantes daban la vuelta. Por la noche, ni siquiera los mendigos permanecían en el barrio. Uno de los últimos en intentar entrar fue un joven erudito de Ulm. Se presentó como investigador y consiguió acceder al perímetro exterior. 2 días después, lo encontraron en una taberna a las puertas de la ciudad. No hablaba. Su ropa estaba mojada, como un sótano. En su bolsillo encontraron un trozo de tela con los bordes carbonizados y una palabra rayada en carbón: decadencia. La ciudad siguió adelante. La reforma había seguido su curso, pero en el centro de Wittenberg, tras una valla, tras una puerta maltrecha, entre la cal, la sal y la penumbra, quedaba una celda, una piedra que no podía ser destruida, un olor que no había desaparecido, una sombra que, como escribieron los cronistas posteriores, no se apartaba de la luz, sino que se oponía a ella. En otoño de ese año, 7 meses después de la muerte de Lutero, se celebró en Wittenberg el primer congreso teológico tras un largo intervalo. Una de las cuestiones del orden del día era cómo interpretar las últimas semanas de vida del maestro. Ninguno de los presentes mencionó úlceras, alucinaciones, autopsias o rasguños en la pared. El acta de la convención empezaba con la frase: «El cuerpo descansa, el espíritu continúa». Pero corrió el rumor entre los representantes de los principados del sur de que se había presentado al Congreso una carta cerrada del arzobispo Meissen, que contenía 9 puntos, entre ellos: no discutir públicamente las circunstancias de la muerte, no tocar las cartas tardías en la enseñanza y, lo más importante, no acercarse nunca al muro occidental. La carta desapareció posteriormente. Oficialmente, no existía. Mientras tanto, se formaba una zona de silencio alrededor del monasterio. Empezaron a nacer bebés muertos en casas situadas a menos de 300 pasos del antiguo edificio. En los libros de la iglesia de la ciudad se registran 2 casos. Uno con la piel del color de la arcilla, el otro sin ojos. Los habitantes empezaron a abandonar el barrio. El comercio desapareció. Las paredes de los edificios se cubrieron de sal, aunque nadie les había echado sal. Los perros evitaban el lugar. Los caballos relinchaban. En diciembre, el ayuntamiento inició una consagración especial del perímetro. Trajeron sacerdotes de Eisenach, Halle y Zittau. Se recitaron 8 salmos. Por la mañana, 2 sacerdotes no se despertaron. Uno murió mientras dormía. El otro sufrió un paro cardíaco, con los ojos abiertos y la cara congelada en una mueca de horror. Sus cuerpos fueron sacados de contrabando. Los registros fueron destruidos. Después, las autoridades dieron un paso simbólico. En el solar del monasterio se erigió una cruz de madera sin nombre, sin fecha ni firma, solo una inscripción. Aquí se dijo lo que no puede olvidarse. La gente se lo tomó de forma diferente. Algunos pensaron que se trataba de la Reforma. Algunos pensaron que era sobre el grito de Lutero. Hubo quienes dijeron: las palabras no eran suyas. Con los años, el monasterio se convirtió en maleza. Los muros se derrumbaron. Los pasadizos desaparecieron. Pero la piedra del muro occidental no se resquebrajó. Permaneció, cubierta de musgo, con una grieta interna de la que por la noche, según afirmaban los lugareños, salía un sonido tranquilo,
no un gemido, ni un susurro, sino como si respirara. En la primavera del siglo XVI, varios estudiantes de teología intentaron celebrar un servicio nocturno en los restos. Uno de ellos desapareció después. 2 fueron declarados enfermos mentales. La Iglesia ya no menciona con detalle la muerte de Lutero. Se revisaron las biografías, todos los síntomas, todos los historiales médicos, cartas, denuncias, testimonios, fueron destruidos, editados, reescritos. Los estudiantes se vieron obligados a aprender solo los primeros escritos. Las cartas recientes no se publicaban. La celda del monasterio dejó de llamarse celda. Se llamaba simplemente vacía. Sin embargo, la memoria popular perduró. En la tradición oral de Wittenberg circuló durante mucho tiempo un cuento. En la noche del 11 al 12 de febrero, el día de la muerte, si se pone el oído en el suelo, cerca del antiguo monasterio, se puede oír: el maestro sigue discutiendo. No reza, no está en paz. Discute con él mismo, con su sombra, con Dios. Algunos decían que la piedra empezó a resquebrajarse, no por el tiempo, sino por las palabras, que dentro del cuerpo, que se pudría sin corazón, nació algo. No espíritu ni carne, sino una respuesta. Y esa respuesta permaneció en la cal, en el yeso, en el aire húmedo, entre la mampostería. No conoce el olvido porque no nació como un hombre, nació del dolor, de la duda, de lo no dicho. Cuando en el siglo XVII se construyó un nuevo edificio de la Universidad Teológica en el solar del monasterio, los albañiles se negaron a utilizar la piedra antigua. Uno de los trabajadores que entregó los bloques de piedra murió esa misma noche. Se encontró un clavo roto en su garganta. Así, el cuerpo de Martín Lutero, que en otro tiempo había inflamado a toda Europa con sus palabras, terminó su viaje en silencio. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una era silenciosa de miedo. La doctrina sobrevivió, pero la sombra permaneció, y nadie sabe si permaneció en el muro o si pasó a la mente de quienes intentaron olvidarla. Ya no suenan campanas en Wittenberg el día de su muerte, solo el viento golpeando los postigos entablados y la cal fría bajo los dedos de los vigilantes nocturnos, de quienes se rumorea que aún oyen a alguien caminando dentro de la piedra.